Buenas tardes, hermanos. Pues gusto en saludarlos, hermanos. Hoy estamos aquí reunidos en nombre del Señor esta tarde para compartirles, exponerles el tema que nos toca en esta ocasión. Este tema va dirigido a los hermanos catequistas y animadores de las pequeñas comunidades que estamos llevando el libro del primer encuentro con la palabra del Señor. Mis hermanos, pues me da mucho gusto saludarlos por este medio. Espero que se encuentren bien a pesar de este problema, esta enfermedad que estamos viviendo. Reciban un cordial saludo de nuestro sacerdote, nuestro padre Teresito, pues él nos ha pedido que por este medio hagamos llegar esta catequesis y es lo que vamos a hacer hoy. Vayan preparando su libro de primer encuentro con la palabra para poder aprovechar esta tarde, esta catequesis. Recuerden que les he dado unas hojitas para iniciar nuestra oración, para que ustedes también ahí en su pequeña comunidad también lo hagan. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Pues sí, mi Señor, esta tarde estamos aquí dóciles a tu Espíritu. Esta tarde, mi Señor, nos ponemos en tus benditas manos para que seas tú el que nos ilumine, el que nos guíe, el que nos dé ese entendimiento, que nos transforme, que nos llenes de tu Espíritu Santo, mi Señor, para poder entender esta catequesis que se va a impartir esta tarde, mi Señor. Derrama tu Espíritu Santo esta tarde para poder tener esa sabiduría, ese entendimiento y poderla compartir en nuestros hermanos, en nuestra pequeña comunidad, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por que nos has concedido este momento que a pesar de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, de todo aquello que no nos deje estar tranquilos, mi Señor, aquí estamos, dóciles a tu Espíritu, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito y alabado seas, mi Señor. También a ti, Madre Santísima, te pedimos intercedas esta tarde para que esta catequesis llegue a cada uno de mis hermanos y pongan ese interés que se requiere para seguir siendo dóciles a tu Señor, Madre Santísima. Gracias, Madre, porque sabemos que tú siempre estás a nuestro lado, tú siempre estás velando por cada uno de nosotros. Bendita seas, Madre Santísima.
Bueno, hermanos, ahora preparen su Sagrada Escritura y vamos a buscar en el libro del Éxodo, en el capítulo número 3, del versículo del 1 al 12. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó a Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió: yo estoy contigo, y esta será para ti la señal que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, hermanos, esta es la lectura correspondiente al tema que vamos a compartir esta tarde. Ya decíamos que es el tema número 6. Es un pueblo que se libera y se forma en la alianza. Veremos el éxodo, el desierto y la alianza. Opresión y liberación hacia el año 1280-1250 a.C. En Egipto, los descendientes de los patriarcas poco a poco se fueron multiplicando hasta el punto en que los egipcios empezaron a tenerles miedo. Tomaron medidas en contra suya, les impusieron fuertes trabajos y dieron orden de matar a los varones recién nacidos. Fue así como surgió la opresión o esclavitud contra los israelitas. Dios, sin embargo, que no abandona la obra en sus manos, es fiel a las promesas hechas a los antepasados. Tomó partido por el oprimido y decidió liberar a su pueblo, rescatándolo de la esclavitud egipcia. Pues sí, mis hermanos, en este momento
el pueblo de Israel, los hebreos, estaban ya cansados de esta opresión, de esta esclavitud, y clamaban a Dios que los liberara, que los libertara. Dios sabemos que pues escuchó su clamor y ya tenía reservado para ellos quién los iba a liberar. Ellos ya se sentían totalmente oprimidos, pero tanto era el temor de los egipcios al ver que los hebreos se multiplicaban cada vez más y tenían miedo que algún día los fueran a derribar, a posesionarse del pueblo de Egipto. Entonces, Dios escucha nuestros clamores, hermanos. Dios no es sordo, Dios no es indiferente, siempre está al pendiente de lo que nos ocurre. Cuando verdaderamente nos enfocamos a su amor, Él siempre está allí para escucharnos, tarde o temprano. Él cumple sus promesas. Así es como surge la figura de Moisés. Y en este libro, este segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, que consta de 40 capítulos, que es el libro del Éxodo, del Pentateuco. Ya sabemos que Éxodo es salida, es una palabra latina para nuestro conocimiento. Si nos llegan a preguntar qué significa Éxodo, pues ya tendremos una respuesta que dar. Significa salida. Y este libro del Éxodo se refiere al acontecimiento principal que narra el mismo libro, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y a la alianza que con su pueblo hace Dios al revelarse en el Sinaí. Estos, la liberación de Egipto y la alianza del Sinaí, son los dos hechos principales de la historia de Israel. La figura de Moisés, se valió Moisés, quien al nacer había sido rescatado milagrosamente de la muerte. ¿Qué significa el nombre de Moisés? Hijo rescatado de las aguas. Siendo ya grande, Dios lo llamó, le reveló con el nombre de Yahvé y le hizo ver su plan en favor de su pueblo, diciéndole: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores. Como conozco su sufrimiento, he bajado para arrancarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Pues allí Dios se le revela a Moisés y le da a conocer su nombre, Yahvé, que significa yo soy. Son 4 palabras que tal vez no podemos pronunciarlas. Es Y, H, V y H. Es el tetragrama. Se llama tetragrama, ¿verdad? Nada más que en la lengua de los hebreos está escrito en la Biblia que en la lengua de los hebreos no se usaban las vocales. Entonces, ya posteriormente,
descifraron lo que quería decir este tetragrama. Ya los sacerdotes, los escribas, que eran sacerdotes, los que daban a conocer al pueblo las sagradas escrituras, le agregaron las vocales, agregaron la A y la E, y así fue como se conformó la palabra Yahvé. Nada más que otros ocuparon tres vocales y decía Jehová, Dios Jehová. Entonces los testigos de Jehová ocuparon esta palabra, para no confundirnos, hermanos. Entonces, debido al lenguaje de los hebreos, que no ocupaban las vocales, en un estudio más profundo, se dieron cuenta que este era lo correcto, y hasta la fecha, pues, así pronunciamos el tetragrama, Yahvé, que quiere decir yo soy. La obra liberadora de Dios empieza con la llamada de un hombre, quien va a ser el instrumento de tal salvación. Dios, aunque puede hacerlo, casi nunca actúa solo. Por medio de circunstancias provinciales, Moisés va a tener la posibilidad para desarrollar todas las cualidades de un caudillo. Es salvado de la matanza, recibe una educación real, toma conciencia de la opresión que sufre su pueblo. Moisés ha sido liberado para poder liberar. ¿Qué nos sucede a nosotros, hermanos? Primeramente, nos llama el Señor, llevamos una preparación, una catequesis, nos libera de toda esclavitud, de todo ese resentimiento que traemos, de todo ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia, ese dolor, ese sufrimiento. Pues así, al pueblo de Israel, todo ese caminar que tuvieron con Él, lo fue preparando, lo fue purificando a través de caminar por el desierto. Así también nos sucede a nosotros si nos ponemos a comparar lo que sucedió con el pueblo de Israel, pues algo semejante nos ocurre a nosotros, mis hermanos. Vamos a un encuentro con el Señor, así como Moisés se encontró con el Señor. Moisés había salido huyendo de Egipto. Acuérdense que por defender a uno de los suyos, tuvo que matar a un egipcio, y fue como salió de esa tierra y se fue a refugiar al desierto, a Madián, ¿verdad? Allí estuvo durante un periodo de 40 años, se estuvo liberando, estuvo en el desierto, en el silencio, que significa el desierto, hasta que tuvo ese encuentro con Dios, cuando se acercó a la zarza ardiente. Ya Dios le tenía una misión, así como a nosotros nos tiene una misión, hermanos. Debemos de entenderlo, que estamos aquí, nos ha llamado a ti, hermano, de pequeña comunidad, a nuestros hermanos que ocupan un cargo en la parroquia, en nuestros diferentes sectores. Así también el Señor nos ha llamado, nos tiene designado una misión especial a cada uno de nosotros. Así fue de esa manera como Moisés se encontró con el Señor. Él llevó una educación real, porque cuando lo rescataron del río, acuérdense que se estaban multiplicando los israelitas y el rey ordenó que sacrificaran a todos los primogénitos, y a él lo
arrojaron a las aguas y lo rescataron. Por eso su nombre significa hijo sacado de las aguas. Eso es lo que significa Moisés, ¿verdad? Entonces él vivió 40 años con el faraón y posteriormente salió de ahí huyendo, ¿verdad? Hasta que se encontró con el Señor, ¿verdad? Y le dio esta misión. A pesar de que él se resistía a llevar esta misión a cabo, recordemos que él se sentía incapaz, como muchos de nosotros nos sentimos incapaces cuando nos dan alguna encomienda, cuando nos dan alguna responsabilidad. Sentimos ese temor que Moisés sintió. Moisés, pues a lo mejor humanamente, si analizamos, era un hombre a lo mejor no lo suficientemente capaz como para realizar esta misión que el Señor le estaba dando, ¿verdad? Entonces por eso se resistía y no quería llevar a cabo esta misión. No sabía hablar, así como a nosotros nos da muchas ocasiones temor para desarrollar un tema. Nos sentimos que no podemos, sin saber que está Dios con nosotros. Así le sucedió a Moisés, ¿verdad? Se sentía incapaz y renegaba y se resistía, pero al fin aceptó llevar a cabo esta misión. Y así fue como Moisés aceptó ser el liberador del pueblo de Egipto. Él iba en nombre de nuestro Señor, de Dios, a hacer la liberación. Le puso un auxiliar, un ayudante a su hermano Aarón para que él hablara por él, ¿verdad? A veces, por eso yo creo nos mandan de 2 en 2, hermanos, porque pues nos sentimos con más confianza, ¿verdad? Cuando vamos de 2 en 2 que cuando vamos solos. Yo al menos así me siento, ¿verdad? Cuando voy en compañía de otro hermano, pues me siento más confiado y más con la presencia de que el Señor va con nosotros en cada encomienda que nos dan. Así le sucedió a Moisés, ¿verdad? Bueno, entonces él tuvo ese enfrentamiento con el faraón y el faraón se resistía a dejarlo salir de Egipto. Le pidió una y otra vez y se resistía el faraón, ¿verdad? A pesar de lo que les había mandado para que accediera a liberarlos. Acuérdense que les mandó 10 plagas, 10 plagas. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la novena, hasta la 10ª fue cuando se dio a darle la libertad, ¿verdad? Hasta que actuó Dios con más dureza. Ya ven que pues ordenó que iba a darles un castigo, una reprimienda de que iban a morir sus primogénitos de cada una de las familias, de sus animales, todo primogénito iba a morir. Entonces cuando vieron esto que se cumplió, ya el faraón accedió a darle la libertad y de esa manera pues salieron a caminar al desierto en compañía de Moisés, de esa manera. Ya en su caminar por el desierto pues tomaron el camino más largo porque Dios pensaba que a lo mejor si los atacaban los egipcios se iban a retroceder y a regresar otra vez a Egipto. Entonces él los desorientó y tomó el camino más largo para llegar a las aguas del Mar Rojo, ¿verdad? Donde allí realizó una de sus maravillas
más hermosas. Ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Cruzaron el Mar Rojo, pero en el caminar por el desierto, que fueron 40 años, preparó a ese pueblo, lo purificó. Entonces, así como Dios nos llama, pues también nos invita a ser conscientes, a serles fiel, a serle leal. De esa manera, pues, empezó a purificarlos. En toda la Biblia, especialmente en los profetas y el Evangelio, los 40 días de Jesús en el desierto, los años y permanencia en el desierto tienen un significado profundo y religioso. Es tiempo de purificación y de contacto íntimo con Yahvé. Es tiempo de prueba. Es el examen de madurez en la libertad, donde el hombre, como persona y como comunidad, acepta el proyecto de Dios. Es el lugar del noviazgo apasionado entre Dios y el pueblo, pero también es lugar de tentación y de rechazo. En muchos pasajes bíblicos se dice que Dios formó a este pueblo como el alfarero forja una vasija, y esa labor divina se inició en el desierto muy lentamente. Eso es lo que ocurre, hermanos. Así también a nosotros. Somos un pueblo que camina, somos un pueblo que se prepara. Al narrar estos hechos, los autores bíblicos quieren exaltar el poder del Dios liberador sobre cualquier poder opresor. No pretenden dar una crónica exacta de los sucesos en todos sus detalles o pormenores, sino mostrar el acontecimiento fundamental del Éxodo, como la gran intervención de Dios en la historia, salvando a su pueblo esclavizado. Esta salida de Egipto es el acto fundante de Israel y así quedó grabada en la mente y en el corazón del pueblo, de tal forma que a través del culto de las profesiones de fe y sobre todo, de tal forma que a través del culto de las profesiones de fe y sobre todo a través de la vida diaria, los israelitas siguen recordando esta acción liberadora que Dios llevó a cabo en su favor de ellos. Año con año, por ejemplo, Israel celebra la fiesta de la Pascua como recuerdo y actualización de ese gran acontecimiento salvífico que es enseñado a los hijos. Es el sacrificio de la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo frente a las casas de los israelitas cuando castigó a los egipcios, pero perdonó nuestras casas. Eso lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 27. Ahora, la caminata por el desierto hacia el año 1250-1230 antes de Cristo. Una vez libres los israelitas, acompañados por Dios, emprendieron la dura tarea de atravesar el desierto para poder llegar así a la tierra prometida. En este periodo de Israel se vio tentado a regresar de nuevo a Egipto, la tierra de la esclavitud. Temía los riesgos y peligros del desierto. Reclamó a Dios y a Moisés las incomodidades y carencias de ese lugar desolado. Se rebeló contra el Señor pecando. Dios, no obstante, este proceder del pueblo se mostró compasivo y misericordioso. Lo supo perdonar y les fue dando lo indispensable para su subsistencia. Después de esto, mis hermanos, pues viene la alianza. Sin duda alguna, el acontecimiento más extraordinario ocurrido en el desierto, en el pacto o alianza, Dios e Israel. Dios se compromete
a proteger al pueblo. E Israel se compromete a ser fiel a Dios y a sus hermanos, cumpliendo con los mandamientos de acuerdo a las palabras del Señor. ¿Qué podemos hacer sobre esto que les estoy comentando, mis hermanos? ¿Cuántas alianzas habrá hecho con nosotros, o nosotros con Él? ¿Cuántas promesas le hemos hecho? ¿Y cuántas hemos dejado de cumplir? Pero a pesar de todo, Él es paciente, Él es lento en la cólera. Su amor es muy grande por cada uno de nosotros. Somos sus hijos, somos su creación. Queremos ser libres, Él nos hizo libres, queremos seguir siendo libres, pero bajo su tutela, bajo sus mandamientos. La fidelidad es algo que a veces se nos complica mucho. El ser fieles no es tan sencillo como se los estoy narrando. Nos trae muchos compromisos. Esa palabra de fidelidad nos cuesta honrarla mucho, pero tenemos que luchar para lograrlo, hermanos. Pues sí, mis hermanos, Dios hace esta alianza con su pueblo y con nosotros. Se comprometen a serle fieles al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿Qué nos dice el libro de Deuteronomio? Este compromiso, esta alianza que hace el pueblo de Israel con Dios, les dice lo siguiente: escucha, pues, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Esa es la alianza que hace Dios Yahvé con los hebreos. ¿Cuántas veces este pueblo rompe esa alianza? Mas sin en cambio Dios muestra su misericordia y no los deja solos. Los sigue acompañando hasta llevarlos a la tierra prometida de Canaán. Moisés los encaminó, pero Dios le dijo que él nada más vería de lejos la tierra prometida. De ahí surge otra figura que es la que va a encaminar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero eso ya lo veremos más adelante, mis hermanos, en el siguiente tema. Hoy, mis hermanos, pues todas las dudas que tengan sobre lo que hoy les acabo de compartir, yo quisiera que me lo mandaran por este medio para así poderles aclarar sus dudas que tengan respecto a este tema. Ahora, mis hermanos, pues en su libro ahí tienen la tarea y las lecturas principales y las actividades que se van a desarrollar en casa. Yo les pido por favor que así respetemos esa alianza que hemos hecho con el Señor para comprometernos a ser más asiduos a su enseñanza, a ser más asiduos a la Sagrada Escritura. Todo este tiempo que tenemos, que nos ha dado el Señor, si lo vemos de esta manera, una maravillosa oportunidad de estar en casa, nos podemos ocupar en leer
la Sagrada Escritura para ir preparándonos cada día mejor y poder entender lo que el Señor a través de ella nos dice. Pues sí, mis hermanos, esto es lo que respecto a este tema número 6, para compartirlo en nuestras pequeñas comunidades. Repito, y los exhorto a los que llevamos el primer encuentro con la palabra, seguir siendo asiduos a este libro tan hermoso que nos va a llevar a un conocimiento todavía mucho mejor para entender lo que el Señor a través de su palabra nos dice. Ahí tienen la tarea, mis hermanos. Ahí están los textos a memorizar, las lecturas selectas que hay en estas páginas y las actividades que se van a desarrollar en casa. Mis hermanos, pues yo les agradezco que estén atentos a lo que hoy les he compartido y más que nada meditar lo que el Señor a través de este tema nos lleva. Esta tarde, mis hermanos, pues vamos a darle gracias al Señor con la lectura final en la hojita que les repartí. Nos vamos a poner de pie, en su casa también, y vamos a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como una espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Pues sí, mi Señor, esta tarde te damos gracias porque nos has permitido estar aquí dando esta catequesis, exponiendo este tema a nuestros hermanos de nuestras pequeñas comunidades, mi Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Dejamos en tus manos también a nuestros enfermos, nuestras preocupaciones, a nuestras familias, mi Señor, a nuestros hijos, nuestro trabajo, a los que lo tenemos todavía. Y que pronto, mi Señor, si es tu voluntad, nuestras actividades se reanuden, mi Señor. Lo dejamos en tus benditas manos, Señor. Tú que hiciste maravillas con el pueblo de Israel, Señor. En ti confiamos, Señor. Que no nos abandones, que nos escuches, así es como escuchaste al pueblo de Israel, mi Señor. Todo lo dejamos en tus benditas manos y te damos las gracias con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte, y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios, hermanos.